vez más hechos realidad. Los problemas vienen y van, y al final tú... Hola, buenos días, estudiante de octavo año. Nos volvemos a encontrar en una clase de estudios sociales hoy, miércoles 6 de enero de 2021. Dándole gracias a Dios Padre por este día maravilloso también que nos sigue brindando y nos da su gracia santificante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y a nuestra Madre, la Virgen María, que sigue intercediendo por cada uno de nosotros y nos acompaña en este caminar con su sagrado manto. Amén. Pues bien, el día de hoy vamos a desarrollar nuestro tema, el estrecho de Bering. Con estos aspectos que vamos a desarrollar, el puente en América. Por eso ese puente en la clase anterior que podemos ver sobre las primeras huellas del hombre americano, la manera del estrecho de Bering, para que sigan la secuencia, cómo era la parte del hielo que se formó. Obviamente Beringia, se llama Beringia, es toda la parte glacial que se formó. En la actualidad, ya sin esa parte glacial que observamos al lado de la imagen, ya es distinta, porque realmente en América se puede observar que ahora ya están los dos mares. Usted me va a decir, ¿cuáles son esos dos mares? Por eso, el mar del Bering al sur y el mar de Chukota, que está al norte. Obviamente esos mares es lo que estaban congelados en la era del hielo. Por eso fue el pase o el cruce que hacían todos los migrantes de Asia hacia América. Recuerda que todo estaba congelado, y al estar congelado había partes de tierras elevadas, y en esas partes, puentes de tierra que se les llamó, surge esto de poder cruzar de un lugar a otro. Recuerda que en la clase anterior habíamos comunicado que tanto hombres, mujeres, niños, también se puede de pronto aclarar en esos aspectos, que cruzaron, al igual que los animales. Y por eso es que realmente se distribuye de estos puntos cómo llegaron hasta América. Recuerda que en el libro va aclarando muy en particular las dos diferencias muy claras. Entonces, la era del hielo se formó realmente a partir de ese glacial. Usted ve, profesor, ¿desde dónde comprendía todo ese glacial? Todo esto estaba congelado. Si sigue la secuencia del interlineado, todo esto estaba congelado. Por eso, los dos mares eran las placas glaciares. Por eso se decía que podían haber caminado por este estrecho de Bering y cruzar todo este mar de Bering también, o cruzaron por el mar de Chukota hasta, llegar a América. Por eso decía, el traslado eran personas arriesgadas. Y es verdad, se arriesgaron mucho hasta llegar a América. Eran los tres pasos que se podían hacer, porque todo esto estaba congelado. Obviamente, si nos damos cuenta, si hemos visto documentales sobre la parte polar, las capas de hielo, cómo estaban constituidas, su grosor sobre todo. Y eso es lo que indicaba esa parte, cómo fueron personas tan arriesgadas de aventurarse y pasar esto. Pues bien, se formó obviamente lo que es el puente de Beringia. Por eso se acorta el nombre Bering, mar de Bering, porque pasa del descongelamiento, obviamente, de sus aguas, y eso es lo que nos lleva más bien a ver la realidad, que por allí ellos cruzaron, estos humanos, estas personas, y pudieron llegar a América. Este estrecho más bien, recuerden que eran dos brazos de mar. Recuerden que ese mar estaba también dentro de ese océano. En América estaba en el océano Pacífico, ¿verdad? Entonces por eso era el congelamiento. Por eso si vemos, insisto siempre, la investigación, la consulta
de ver más que todo ahora, porque ayer creo que les dije que vieran cuál es el frío, perdón, el frío hasta qué país está avanzando. Algunos me decían de pronto en la hora sincrónica, profesor, sí, el frío está avanzando hasta México. Puede que llegue hasta Ecuador. No sabemos. ¿Se está formando la era glacial nuevamente? Sí. Pero no sabemos con qué tal magnitud, porque en ese tiempo solo comprendía la parte de Alaska, Canadá, y como es Alaska pertenece a Estados Unidos, hasta Estados Unidos y partes de México. Ahora México está sintiendo la ola de frío. Entonces eso nos lleva a ver la realidad, el por qué esos dos brazos de mar se congelaron en esas temperaturas. Usted va a decir, profesor, pues eso sucedió hace aproximadamente unos 4.000 años. Sí, inició hace 4.000 años, pero ya terminó esa era glacial más de 15.000 años. Terminó esa era glacial. Entonces, ese puente, más que todo, los científicos, marquen ahí, los científicos siempre están estos sujetos a ese punto de investigar y afirmar que el puente de Bering estuvo en buenas condiciones, por decirlo así, en buenas condiciones de ser transitado. Ser transitado. Y al ser transitado por ese puente de tierra, poner un ejemplo, el puente de Durán a Guayaquil, o de Guayaquil hacia Durán, que ese sea el tramo, o el puente de tierra que conectaba tanto lo que el continente asiático y el continente americano. Por eso se pasó a ser transitable. Y eso es lo que afirman los científicos, según las condiciones que así se podía transitar en esa época. Recuerden que tanto hombres y mujeres y los animales cruzaron durante ese breve periodo. Pero es un periodo más bien geológico. Entonces, profesor, pero ese periodo, marque por favor, periodo geológico. Por eso yo le decía, es el cambio más que todo del ecosistema que también se produjo en aquella época. Y ese cambio geológico es lo que más marcó. Desde la que se presentó desde 4.000 años, ¿verdad? Comenzaron a migrar desde Asia hacia América. Ahora es lo contrario. Desde América del Sur quieren migrar hacia arriba, Estados Unidos, o ir hacia Europa o Asia, en varios aspectos. Bien. Ahora, estos kilómetros, ¿cuántos kilómetros? Profesor, pero eso parece corto el espacio, cruzarlo. Pues sí. Quizá algunos me decían, profesor, si la hora sincrónica, nos vimos algo importante también sobre ese estrecho de Bering. ¿Cuántos kilómetros tiene? Aproximadamente hagamos una comparación con el del río Guayas. ¿Cuántos kilómetros de ancho tiene el río Guayas? ¿Y cuántos kilómetros de ancho tiene este estrecho de Bering? ¿Verdad? ¿Quién me da la respuesta? ¿Cuántos kilómetros de ancho tiene el río Guayas? A ver. Listo. Algunos sí me van a decir la respuesta. Aproximadamente tiene 151.5 kilómetros de ancho. Recuerden que algunas partes, algunos sectores de ese río va siendo angosto, pero es la anchura, más que todo en la boca donde comienza la ciudad de Guayaquil. Desde ahí, desde el malecón, usted puede observar. ¿Cuál es el origen de estos primeros pobladores que cruzaron el estrecho de Bering? Vamos a ver.
En un principio, debido a las muestras arqueológicas, se creía que el origen de los indígenas americanos era el de cazadores-recolectores que provenían del este de Asia. Sin embargo, pruebas genéticas en fósiles humanos e indígenas americanos modernos señalan un origen algo más diverso e interesante. En resumen, los paleoamericanos, es decir, los ancestros de los amerindios actuales, eran un grupo mestizo, pues eran una combinación entre protomongoloides y los antiguos pobladores del norte de Eurasia. Es decir, los paleoamericanos eran descendientes de un grupo de gente del este de Asia, del cual descienden en buena medida los asiáticos actuales, y de un grupo de humanos que vivía al norte del continente euroasiático, del cual descienden parcialmente los actuales europeos. Se cree que el grupo originalmente salió de la actual zona del centro de Asia. Era un grupo de cazadores-recolectores cuya huella genética se encuentra presente en los europeos actuales, principalmente en los del norte. Este grupo se dirigió cada vez más al este, donde se mezclaron con los protomongoles y finalmente cruzaron el estrecho de Bering, dando origen a los ancestros de los amerindios actuales. ¿Cómo sabemos esto? Todo se lo debemos gracias a un descubrimiento arqueológico, el llamado Niño de Malta. Este fue un individuo que vivió hace aproximadamente 24.000 años en Siberia. Este niño pertenecía a lo que ahora llamamos antiguos habitantes del norte de Eurasia, o en inglés Ancient North Eurasian People. Se sabe que este grupo humano forma parte de la ancestría genética de los actuales amerindios y en parte también de algunos europeos. Se calcula que en la actualidad aproximadamente un 40% de la genética de los nativos americanos procede de este antiguo grupo humano, y a su vez entre un 7% y un 25% de la genética de los europeos modernos también procede de este grupo. El resto de la genética amerindia procede de grupos protomongoloides, es decir, de los ancestros directos de los asiáticos actuales. En conclusión, podríamos decir que los nativos americanos están emparentados genéticamente con ancestros del este de Asia y en menor medida con ancestros europeos. Como ya mencioné, hubo por lo menos 3 oleadas de personas que cruzaron el estrecho de Bering. Esto hizo que en la actualidad los grupos indígenas se diferenciaran entre sí. Los grupos del norte tienen mayor aporte asiático, ya que los oleadas más recientes que cruzaron el estrecho de Bering tenían un mayor aporte genético de este grupo. A su vez, los indígenas del sur de América poseen un mayor componente ANE y rastros de otros componentes genéticos de Oceanía. Este componente genético de Oceanía se descubrió en algunos indígenas de las Amazonas, lo cual los emparenta con poblaciones de Australasia. Sin embargo, aún no se ha podido comprobar por dónde llegó esta genética a los indígenas del sur de América, ya que son ellos los únicos que la poseen, mientras que los indígenas del norte no presentan rastro de ella, contrariando de esta forma la tesis del poblamiento norte-sur. Esto ha creado un verdadero rompecabezas para los científicos. Si otro grupo de personas más relacionadas con los australianos cruzó el puente terrestre de Beringia en algún momento y se mudó al Amazonas, ¿por qué no hay rastro de ellos en América del Norte? Y en el caso extremadamente improbable de que de alguna manera lograron cruzar el vasto Pacífico mucho antes que los polinesios, ¿cómo terminaron en el Amazonas, al otro lado de los Andes? En todo caso, el aporte genético de este grupo a los indígenas del Amazonas es bastante pequeño, por lo que las teorías del origen mixto de los indígenas actuales sigue intacto para el resto de los grupos americanos. ¿De dónde procedían estos indios americanos? Más bien eran origen siberiano. Origen siberiano. Usted me va a decir, profesor, pero en Siberia, que está aquí, esto de aquí es Siberia. Si entran usted a Google, de pronto hoy, o en YouTube, buscar la ciudad de Siberia, usted se va a sorprender. Toda la ciudad está congelada. Por eso dice, la ciudad más que pasa en congelamiento es Siberia. Por la parte norte, por eso, por el glacial. Sus ciudades están congeladas. Y es sorprendente ver, incluso ahí algunos personajes de la película del cine han hecho sus películas. Obviamente, y ha sido difícil grabar por las temperaturas. Y las personas que ya viven ahí en esa ciudad de Siberia, no recuerdo el nombre de estos pueblos, pero ya están adaptados. Hay que adaptarse al clima para poder sobrevivir. Entonces, todo se debe al origen de Siberia. Obviamente, primero se adaptan para poder llegar hacia América. Es el adaptamiento. Por eso se surge la migración a América. Por eso es la migración para América. Bien, esa es la gran migración. Por eso le decía otro curso, le hace un poco de énfasis sobre este tema también,
sobre la migración, creo que fue al noveno. La migración no surge a partir del siglo XX, siglo XXI, no, surge de la era paleoindio. Desde ahí surge la migración, buscar mejores estilos de vida, de subsistir y crecer. Por eso es la migración a América por el estrecho de Bering. Por eso usted va a decir durante esa última glaciación. En la última glaciación. Glaciación, sí, correcto. Y muchos aprovecharon cruzar hasta esa última que corresponde 15.000 años. 15.000 años que duró esa última glaciación. Por eso ustedes vemos en los documentales, en la historia o los noticieros que tienen mayor credibilidad. No todos los países de aquí de Ecuador son creíbles, tienen esa credibilidad de informar correctamente, pero sí hay documentales de pronto, ver por qué se está descongelando la parte norte, pero está volviendo otra vez a una era de hielo. Pero eso era sorprendente ver toda esta gran magnitud, de ver la situación, por qué ese estrecho de Bering, de migrar sobre todo. Pues bien, hemos finalizado nuestra clase el día de hoy. Agradecerle de todo corazón a ustedes, muchas gracias, bendiciones.